que bendiga este tiempo y que lo use para cumplir sus propósitos. Primero que todo, quiero felicitarlos por su deseo de conocer la palabra del Señor. Bendigo a Dios por el deseo que le ha dado, porque todo lo bueno viene de Dios, ¿sí? Todo lo que Dios nos da es su gracia, es su misericordia. Entonces, bendigo a Dios por darle a usted ese deseo de conocer la palabra. Y vamos a pedirle que use este tiempo para su gloria, para su honra, para nuestra edificación, pero para cumplir también sus propósitos que tiene con nosotros y con nuestra la función, el lugar, la familia donde el Señor nos tiene. ¿Listos? Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, yo quiero bendecirte por esta bendición, este privilegio que me das de honrarte, de servirte a través de este ministerio, Señor, poniendo en práctica lo que has puesto en mis manos, Señor, y oro en el nombre de Cristo Jesús para que esto poquito que pongo en tus manos, Señor, lo uses para tu gloria, lo uses para tu alabanza, lo uses para cumplir tus propósitos en cada corazón, en cada vida, Señor, ya que has inquietado a mi hermano, a mi hermana, Señor, a participar de esto, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos que tomes este tiempo, que nos dirija y que te glorifiques y que tu palabra llegue a nuestro corazón y haga lo que debe hacer, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, bueno, bienvenidos. No sé cuántos están conectados. Entiendo que, bueno, en el formulario habían cerca de 70 y algo, 77 personas, creo. Y obviamente... Hay 35, pastor. Acá hay 35. Bueno, ahí van llegando otros. Por razones de última hora, algunos no me pusieron bien el correo y yo pues ahí en un comienzo lo puse como opcional, pero después me di cuenta que lo necesitaba. Entonces, bueno, hubo a última hora esa dificultad, entonces por eso a algunos hasta ahora les está llegando el link para poder acceder. Entonces, esa es la razón. Pero bueno, más o menos habían, como le digo, 70 y algo inscritos y gente que yo no conozco. Y entonces es probable que tampoco muchos me conocen porque esto se mandó a las redes sociales y pues ahí ingresa el que quiera, el que... Entonces, me voy a presentar. No sé si necesitan que muestre mi cédula. No sé si yo aparezco ya con mi nombre. Me imagino que ya... Hermano César, ¿cómo aparezco yo allá? ¿Cómo me ve usted? ¿Aparece mi nombre? ¿Mi nombre? ¿Sí? Ah, bueno. Soy Rodrigo Peñaranda. Alguien me preguntaba, ¿usted qué es? ¿Usted es pastor? ¿Es maestro? ¿Usted qué es? Bueno, yo soy pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Jesucristo el Rey, aquí en Bucaramanga, el barrio Mutis. Le sirvo al Señor, me encanta enseñar, es mi pasión, me gusta compartir y por eso puse este nuevo curso al servicio. El Señor me permitió estudiar teología, también terminé filosofía en la UIS, entonces tengo la cabeza dividida, tengo un teólogo, pero también un filósofo que a veces se pone a pelear y a preguntar mucho, pero ahí lo vamos conciliando y ahí vamos enfocando de acuerdo a lo que es la verdad del Señor, ¿sí? Usted sabe que la filosofía cuestiona, en cambio la fe cree. Son como polos opuestos, pero a veces es bueno preguntar por qué, ¿cierto? Y cuando ya no hay una razón suficiente, pues ahí entra la fe. Ok, tenemos un grupo muy interesante. Tenemos, hasta donde yo pude revisar, teníamos representaciones de varias denominaciones, de la Iglesia Wesleyana, bienvenidos, de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Carismática, de la Iglesia Cuadrangular y otras denominaciones, bueno, no me acuerdo de la otra, perdón, si se me olvidó su denominación, prende el micrófono y me dice de qué denominación pertenece. Obviamente la Cuadrangular, ¿cierto? Quise como saber más o menos de dónde eran
pero la mayoría me puso iglesia cuadrangular y resulta que usted se imagina cuántas iglesias cuadrangulares hay en Colombia. Eso hay un resto. Sí, eso son muchísimas. Ni yo mismo sé, eso es una cantidad. Entonces, pero algunos pidieron iglesia cristiana cuadrangular La Cumbre, iglesia cristiana cuadrangular Fortul. Entonces eso ya más o menos lo ubica. Pero por lo que pude ver, hay de diferentes regiones. Están de Medellín, están de los Llanos Orientales, hay del Casanare, hay de Boyacá, hay de Santander, por supuesto. Pero eso se nos fue para el otro charco. También tenemos gente de España, de Australia. Por ahí vi a Brenda, que está en Estados Unidos. Y obviamente Colombia. Entonces es un grupo bien interesante, bien heterogéneo. No creo que nos vamos a conocer, ¿sí? Porque pues esta no es las condiciones adecuadas para esto, pero de pronto en la medida que vamos interactuando podamos irnos conociendo. No sé si me faltó alguna región o alguna denominación por mencionar. No queremos excluir la bienvenida a todos, pero por razones de que les comento, fue lo que pude mirar por ahí hasta como las 5:30 de la tarde. ¿Hay alguien más que me faltó alguna región o alguna denominación? Para los que no Pastor, conocen, Saravena, me dicen acá. Sí, señor. una preguntita. Usted se está registrando 40 participantes. ¿Por qué no hacemos una presentación rapidita del nombre y de qué iglesia? ¿No le parece? Por orden aquí en el chat nos va dando un orden. Habla de Creo, Yerlate Fortul. ok, de Fortul. ¿Será que lo hacemos? Sí. Es que nos tomaría mucho tiempo. Sí, ve, ahí están explicando, se demora y no, ese no, va a ser muy complicado. En la medida que vayamos participando, sí, nos iremos conociendo, pero sí, discúlpeme, pero es que se nos va mucho tiempo y ya perdimos algo de tiempo. Les pido perdón. Entonces, es complicadito. Bueno, voy a pedirle a mi asistente que me colabore con controlar el tiempo. Si de pronto usted no conoce esa plataforma, quiero decirles que esta es una de las mejores plataformas para videollamadas. Es excelente, es mejor que Zoom. Y no es que yo sea accionista de esto, sino que ya la hemos usado para discipulados, para grupos bíblicos, para encuentro de parejas y no ha sido muy buena. Y quiero que los que no la conocen, en la parte inferior, si no se han dado cuenta, hay 3 figuritas. Está un micrófono como una figurita chiquita, usted le da, lo toca y de una se activa, y vuelve y lo toca y se apaga, ¿sí? También está una camarita chiquita, si usted quiere que lo veamos o va a participar o quiere que no lo vean, en fin, le da clip y de una vez se cierra la cámara y con un clip vuelve y la abre. Entonces, si va a participar, le da clip y abre y tan pronto termina, vuelve y le da clip para que, porque es que cuando hay varios micrófonos abiertos, uno escucha por allá papa, yuca, aguanana y una cantidad de cosas y sí, o si los niños están peleando allí en la cocina, pues todo eso interfiere y no es el ambiente que queremos. Entonces, por eso es mejor y además por el hecho de que varios micrófonos están prendidos, se hace una interferencia muy feita y queremos evitarla. Entonces, les agradecemos mantenerlos apagados. Sigue ingresando gente. Bienvenidos todos. Ya tenemos 42. Bien. Mi asistente me puede seguir ayudando ahí para dar el acceso a los que van llegando para yo continuar. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Uh, Vamos a ver, me avisan cuando. No, esto no es. Ya lo estoy encontrando acá. Cuando alguien ve algo, me avisa, me dice lo que está viendo. ¿Alguien?
Listo, sí, señor. Dice el Antiguo Testamento. Ok, ok. Bueno, entonces empecemos. Empecemos. El Antiguo Testamento. No sé qué viene a su mente cuando usted escucha esta palabra. Entre otras cosas, quiero decirles que la preguntita que yo puse ahí, cuántos años de convertido y si ya había leído toda la Biblia, es sorprendente que es muy bajo el porcentaje de los que han leído la Biblia. Eso, el formulario de Google le hace unas encuestas y le muestra gráficamente que tiene 5 años, que tiene 30 años, y los que no han leído la Biblia completa. O sea, es un índice demasiado alto. Básicamente, si acaso el 10% de todos han leído la Biblia completa. Quiere decir que no hay 10 personas de las 70 y algo que hayan leído la Biblia completa. Pero tampoco hay alguien que tenga menos de 5 años de creyente. Entonces, mire que estamos, con eso me dice a mí que la Biblia está descuidada, que no hemos tomado en serio la lectura de la Biblia, que leemos de pronto los salmos, que leemos por ahí, ¿cierto? Donde caiga usando el método del dedo, pero no nos hemos tomado en serio el leer la palabra del Señor, y eso es preocupante. Y eso es de la mayoría del pueblo cristiano. En Estados Unidos han hecho encuestas y la gente que es de un país cristiano, ¿sí? Cristiano porque se denomina así, resulta que la gente tiene una ignorancia tremenda sobre la Biblia. Entonces, por eso me alegra verles y motivarles para que estudien la palabra, lean la palabra, porque ahí está el alimento. Entonces, el Antiguo Testamento de pronto viene a su mente leyes, ¿sí? Una cantidad de leyes, porque a veces relacionamos al Antiguo Testamento con Levítico o con libros así como mucha violencia. Es más, algunos entre el pueblo cristiano dicen, bueno, pero es que el Antiguo Testamento, ¿para qué si ya estamos en el Nuevo? Entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con el Antiguo Testamento? Y de entre los mismos cristianos, estoy hablando cristianos a nivel mundial, algunos consideran que ya el Antiguo Testamento está obsoleto y que se han dado como esa autoridad de que clasificar los libros y de que como que hacer un canon dentro del canon que ya el Señor nos dio. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga, y cuando Pablo dijo esto no estaba el Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? Porque uno diría, cuando Pablo está diciendo eso, se estaba formando el Nuevo Testamento. De hecho, él mismo estaba escribiendo, ¿sí? Entonces, cuando se dice que toda la escritura, básicamente se está refiriendo a lo que hoy estamos llamando Antiguo Testamento, que fue usado por los apóstoles, por Jesús, en fin. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y toda merece la misma atención. ¿Quién somos nosotros para clasificar? Y de hecho, las sectas se caracterizan por eso, porque ellos toman o unos libros o unos versículos y esa es la verdad absoluta, ignorando todo lo demás. Entonces no es una política buena hacer un canon dentro del canon que ya el Señor nos ha establecido, es más bien conocerlo y sacarle el mayor provecho de eso. Entonces, Antiguo Testamento. Bien. Cuando dice Antiguo Testamento, pues quiere decir que ya hay uno nuevo, ¿cierto? Aquí hay uno antiguo, pues quiere decir que por ahí en algún lado, pero que usted ya sepa dónde está el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que pretendemos en este curso? Lo que pretendemos básicamente es hacer una vista panorámica, ¿sí? Que estoy subrayando las verdades, las cosas importantes. Es una vista panorámica. No pretendemos leer detenidamente o estudiar detenidamente todo el Antiguo Testamento. Si nos pusiésemos a estudiar el libro de Génesis, que tiene 50 capítulos, necesitaríamos mínimo 2 años para medio estudiarlo capítulo a capítulo, ¿sí? En el ritmo de reunirnos una vez por semana. Mínimo 2 años. Entonces, pretender uno
estudiar el Antiguo Testamento en escasos 3 meses no tiene sentido. Entonces, la idea es mirar panorámicamente este testamento, este grupo que llamamos Antiguo Testamento. Miren ese señor ahí, no sé si lo alcanzan a ver, que él está, aquí hay un pueblo que tiene diferentes calles, ¿sí? Cuando uno se sube en una parte alta, puede tener una mejor panorámica. Y al tener una mejor panorámica, ¿qué sucede? Que puede mirar mejor, ¿cierto? Puede mirar mejor. Ustedes han escuchado esa expresión, abuelo de pájaro, ¿sí? Abuelo de pájaro es que el pájaro está en la parte alta y va volando rápidamente y el pájaro mira, pero no alcanza a mirar los detalles que hay en el piso, sino que es una mirada así, abuelo de pájaro, por encima, mirando lo general, mirando lo más importante. Entonces, este señor puede mirar aquí las calles, puede mirar, tener una idea general de todo el barrio que se ve allá. Si usted quisiera conocer este bosque, habría 2 maneras. Uno sería usted meterse, ir moviendo árboles, caminando de un lado para otro, en fin. Pero si usted va en busca del lago, un lago que usted necesita agua, lo ideal es que usted escoja el árbol más alto, el más alto, y cuando usted se sube en la parte más alta va a tener una panorámica mejor y así sí va a saber hacia dónde caminar, ¿cierto? Porque ya tiene una idea del bosque en general y sabe dónde está el lago, quizás el charco o el río o el riachuelo. Entonces usted ya puede bajarse del árbol y empezar a caminar en dirección oriente o de acuerdo a donde veo. Pero entonces primero se mira panorámicamente y luego particularmente. Nuestro cerebro está organizado de esa manera para aprender. Partimos de lo general y luego sí a lo particular. Cuando a veces nos quedamos en las particularidades, podemos perder el propósito del Antiguo Testamento. Y eso es un error de interpretación si uno se queda en los detalles y no ve primero panorámicamente. Por eso, cuando uno va a leer o estudiar un capítulo, hay que leerlo primero todo, completico, para tener la idea general y luego sí analizar las partes en las cuales el autor ha organizado el capítulo. Entonces, la importancia de mirar algo panorámicamente. Ok, lo vamos a hacer en clave teológica. ¿Qué es clave teológica? Bueno, primero teológica teos viene, esto es del griego, y le voy a pedir perdón a los que ya saben esto. Tenemos en nuestro medio más o menos 8 pastores, pastoras, bienvenidos, me alegra, me honra tenerlos. Y tenemos gente de mucho estudio, pero también tenemos gente de 4 años de convertido que no han recibido educación bíblica o teológica. Entonces me toca como balancear porque el grupo está como muy heterogéneo. Entonces perdóneme si usted muchas de las cosas que estoy diciendo ya las saben, pero necesito como homogenizar el grupo más o menos. Teos es griego y significa Dios, como en teocracia. ¿Qué es teocracia? Teo, Dios, y cracia es gobierno, ¿sí? Como en democracia. Demos es pueblo y cracia, gobierno. Entonces, la democracia es el gobierno de la gente y teocracia es el gobierno de Dios. O en otras, también teofanía. Teo, Dios, y fanía viene de faneró, del griego faneró, que es manifestación. Entonces, Dios se manifiesta, como cuando Dios se le manifestó a Abraham. En Génesis creo que es 15, si no estoy mal. Entonces es una manifestación de Dios. Entonces vamos a leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en clave teológica, en clave del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios. Por ejemplo, para entender un poquito más lo de clave, los que saben de música saben que esta es la clave de sol. ¿Y eso qué quiere decir? Esta me parece que está mal, porque técnicamente tiene que salir de la segunda rayita que yo estoy aquí,
subrayando, y quiere decir que todas las notas que aparezcan en esa rayita siempre va a ser sol. Y la de arriba, la que sigue en el espacio, va a ser la. Independientemente, siempre si yo estoy en clave de sol, las notas se organizan de esa manera. Entonces, ese es quiere decir que nuestra clave va a ser teológica. Hay muchas maneras de mirar el Antiguo Testamento y aún el Nuevo, pero nuestro acercamiento es clave teológica. Por eso en las tareitas que ustedes van a hacer va a haber una pregunta siempre, esta pregunta. ¿Qué imagen de Dios hay en este pasaje? Y estamos hablando de no imágenes de yeso, ni de hierro, ni de oro, ni de palo. Es el concepto. ¿Qué concepto de Dios se expresa en ese capítulo? Por ejemplo, vamos a ver en el Génesis, vemos a un Dios poderoso. Vemos a un Dios creativo. Un Dios que tiene un gusto increíble, que es una variedad de frutas, variedad de animales, de texturas, etcétera, etcétera. Entonces, aunque nos está hablando de la creación, pero a la vez nos está hablando ¿de quién? Del Creador. Entonces es mirar qué imagen de Dios nos transmite los pasajes que estamos leyendo. Eso es leer en clave teológica. Eso en forma general, pero también en forma específica en clave de reino. En clave de reino. Y clave de pacto, que son conceptos muy teológicos, muy claros en la palabra del Señor. Y esos van a ser como el hilo conductor. Eso es básicamente lo que une tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Comencemos aquí, por ejemplo. Aquí puse el texto, pero si usted lo quiere mirar, está en Mateo 1, 1 y 2. Dice así, genealogía de Jesucristo. Libro de las genealogías de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Oiga, ¿cómo así? El Nuevo Testamento que comienza con Mateo, nos comienza con la genealogía diciendo que Jesucristo es hijo de quién? De David. De David. ¿Cómo así? Pero es que David vivió cerca de casi 800 años atrás, antes de que naciera Cristo. Entonces, ¿cómo es que él es su hijo? ¿Cómo es que va a ser? ¿Sí? Entonces, cuando aquí nos quiere decir, como es una genealogía, quiere decir que es la descendencia. Pero el autor sagrado de Mateo ya nos está conectando a Jesús, lo está conectando con el Antiguo Testamento y específicamente con David. Y curioso que diga primero David, ¿no? David. Cronológicamente, primero fue ¿quién? Abraham. Abraham. Y luego, después de muchos años, fue que llegó David. Pero el autor sagrado de Mateo nos está diciendo que Jesucristo, hijo de David, lo conecta directamente con el rey David y también con Abraham. Y después dice que Abraham engendró a Isaac. Bueno, entonces, pero el primer versículo de Mateo nos conecta a Jesús con David. Y aquí hay un texto que le puse. ¿Por qué con David? ¿Cómo así que hijo de David? Bueno, a Jesús le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos entendían que no era hijo, digamos, natural, sino que era descendiente. Era porque era el Mesías prometido a David. Que David, Dios le prometió aquí, específicamente en ese capítulo 7 de segundo de Samuel, dice, será firmada tu casa, le está diciendo Dios a David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué? Eternamente, eternamente. Note eso. Entonces, aquí mire que aquí hay muchas cosas. Aquí estamos hablando de pactos. Entonces, mire que estamos empezando a usar las llaves o la clave de pacto. Y el autor del Nuevo Testamento, el primer versículo del Nuevo Testamento ya nos conecta, nos manda hacia atrás al Antiguo Testamento y nos está diciendo que este personaje que está aquí en el Nuevo tiene una estrecha relación con David y con Abraham.
uno de los personajes principales del Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice David es porque le está diciendo, está recordando el pacto que Dios hizo. Si usted recordará en el contexto, David dice que le va a construir casa al Señor. Y Dios, en cambio, le dice, no, yo soy el que le voy a construir casa a usted. Yo le voy a hacer un templo, un reino, un trono estable, eternamente. Y de ahí sabemos que de ahí fue que vino Cristo. ¿Por qué hijo de Abraham? ¿Cómo así que Cristo hijo de Abraham? Así como lo conectó con David, lo está conectando con el pacto que también Dios hizo con Abraham. Note, estamos usando las claves de pacto, la clave teológica de pacto, y aquí cuando Dios se le apareció a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Note el alcance de lo que Dios le está diciendo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ya sabemos la historia y la vamos a recordar o la vamos a aprender si en caso tal, que Abraham, Dios lo llamó y hizo de él una nación, y el propósito de Dios era cumplir esto, lo que Dios le había dicho a Abraham, que esa nación fuera bendición a todas las naciones, no todas las naciones, dice todas las familias, que es algo muy particular, todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, estaba pensando en usted. ¿No le parece interesante? Estaba pensando en su familia, en las familias de la tierra. Ahora una pregunta, ¿será que Abraham y sus descendientes cumplieron ese propósito? Obviamente no. Sabemos que los descendientes de Abraham y Abraham mismo tuvieron demasiadas falencias. No, y dentro del pueblo de Dios, ¿se acuerdan de Jonás? Que Dios lo mandó a predicar fuera del territorio. Lo mandó a Nínive y se enojó, y ustedes saben la historia, él quiso zafarse y Dios lo mandó para el oriente y él cogió para Tarsis al occidente, y huyendo de la presencia de Dios porque no quería que esos malvados, que eran sus enemigos, conocieran el plan de Dios, la misericordia de Dios. Y recuerden que cuando Dios perdonó a Nínive, él se enojó y dijo, yo sabía que tú eres misericordioso, yo sabía, por eso es que no quería venir ahí. Entonces, mire, si Dios escogió una nación para hacer bendición a todas las familias de la tierra, y el pueblo no entendió eso y no logró cumplir, no lo hizo, entonces Dios lo cumple ¿a través de quién? A través de Cristo. A través de Cristo, porque hijo de David, descendiente de Abraham, viene la simiente santa, viene Cristo, que es el que llegó a nuestras vidas para rescatarnos de la condenación eterna. Y ya me estoy emocionando y casi que predico. ¿Cuántos dicen amén con el dedo? Entonces, miren, hermanos, estamos mirando la clave y por qué bíblicamente podemos justificar un estudio del Antiguo Testamento en clave teológica, en clave de reino, en clave de pacto, ¿sí? Porque la misma Biblia lo hace, eso no es arbitrario, eso no es mío, eso está en la palabra del Señor y usted lo puede constatar. Mire, yo no sé si ustedes sabían que Mateo presenta a Jesús como rey, ¿sí? Yo lo aprendí hace años, casi que antes del diluvio lo aprendí yo. Y no se ría porque es cierto, yo lo aprendí en el instituto hace muchos años. Que Marcos le escribió a los romanos, que Mateo le escribió a los judíos y que presenta a Jesús como el rey. Pero la verdad lo vine a entender fue hace poquito. Aquí entre nos, hace poquito fue que vine a entender esto. ¿Sí? Porque hay cosas que uno las escucha, pero sí, no tan chévere, pero sabe que estudiando es que puede uno mirar, ¿cómo así que Mateo? Bueno, pues ya miramos el primer versículo de Mateo, y que el primer versículo de Mateo dice que Jesucristo, hijo de
David, que era el rey prometido, el gran rey, hijo de Abraham. Entonces, en el Evangelio de Mateo uno puede ver perfectamente que Jesús es rey, y un rey se caracteriza ¿por qué? Por la autoridad, por su poder. Un rey sin autoridad pues no sería rey, porque ¿cómo así? Un rey sin reino y sin leyes y sin autoridad alguna pues no tiene ningún sentido. Pero Mateo es excelente y la forma como organiza el libro es la forma asombrosa. Yo le puse aquí unas poquitas. Por ejemplo, primero él mostró su autoridad sobre Satanás, capítulo 4, ¿cierto? Cuando viene Satanás y él mostró su autoridad, pero ¿basada en qué? Básicamente fue, miren esto, en la palabra de Dios. Escrito está. Él no se puso a alzar la voz, Satanás, fuera, en el nombre de Jesús, a lanzarle misiles y todas esas cosas y esa gritería que a veces se forma cuando hacemos guerra contra Satanás y guerra espiritual. Mire que Jesús no. Jesús sencillamente citó la palabra, escrito está. Escrito está en las 3 ocasiones que Satanás vino, él sencillamente, mire, escrito está, escrito está. Y ustedes saben que eso fue lo único que logró. Entonces, mire, la palabra escrita, estamos hablando del Antiguo Testamento, porque Jesús no tenía el Nuevo. Estamos hablando de eso. Y es interesante que el mismo Mateo, sobre todo Mateo, se basa muchísimo y cita una cantidad de libros del Antiguo Testamento. Entonces, la primera cosa que Mateo nos muestra a Jesucristo como rey es que él tiene poder sobre Satanás, sobre Satanás. Eso es capítulo 4. En el capítulo 5, ¿qué comienza? El Sermón del Monte. Y que muestra la autoridad de Jesús sobre la ley. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás? ¿Qué más dijo Jesús? Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Entonces, Jesús está diciendo, oíste que fue dicho por los antiguos. ¿Cuál era? Pues se está refiriendo a lo que dijo Moisés. Estamos hablando de la ley, estamos hablando del Pentateuco específicamente. Allá dice una cosa, pero yo digo, y ese pero es un poderoso, porque está mostrando su autoridad sobre la ley. Y usted lo vio que era señor del día de reposo, ¿cierto? Su autoridad. Eso lo está presentando Mateo. Entonces, estamos en clave de reino. En Mateo 5, 6, 7 son la autoridad de Jesús sobre la ley. Luego viene una serie de milagros en el Evangelio, donde comienza sanando al enemigo, al hijo del centurión, y mostrando su poder sobre las enfermedades. Entonces es un rey que tiene poder también sobre las enfermedades. Lo vemos haciendo milagros, ¿cierto? Calmando la tempestad. Entonces está mostrando su autoridad sobre la naturaleza. También lo vemos más adelante, su autoridad sobre los demonios, echando fuera demonios, que hasta le dijeron que era con la ayuda de Belcebú. ¿Y cómo termina el libro de Mateo? ¿Alguien recuerda? Jesús dijo, los últimos versículos, la gran comisión. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mire que empieza el libro mostrando la relación de él como rey. Está mostrando su autoridad sobre cada cosa, sobre cada aspecto de la vida. Y termina el Evangelio triunfando sobre la muerte. Triunfando sobre la muerte y obviamente también sobre Satanás en la cruz del Calvario, que ya las cartas nos explican eso, mostrando su autoridad. Y Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Entonces, ahí fue cuando yo entendí, ay, claro, Mateo presenta a Jesús como rey. Lo que yo había escuchado hace unos 30 o 40 años atrás. Pero lo vine a entender hace poco, mirando panorámicamente un libro y luego sí meterme a estudiar sección por sección. Entonces,
Solo para decirles, hermanos, que la misma Biblia, o sea, es la misma Biblia la que nos da la clave de interpretación, porque entre otras cosas, la Biblia es la que se interpreta a sí misma. Es ella lo que a nosotros como exégetas nos compete es mirar cómo va organizando las cosas, y deducir de acuerdo al orden y a los propósitos que el autor va mostrando. Más o menos, ¿van conmigo hasta ahora? ¿Sí? ¿Qué dice el dedito? Bien. Si hay, por favor, alguna pregunta, alguna inquietud, no dude usted en encender A mí no me choca que me corten, no me choca. Porque esto lo que a mí me interesa es cómo está entendiendo usted, ¿sabe? Porque es que yo lo entiendo de una manera y lo hablo, pero no sé cómo lo está entendiendo usted. Entonces, si surgen preguntas, inquietudes, no solo en la clase, porque de pronto usted dirá, no, me da pena interrumpir, pero quiero decirles que estoy para servirle y en estos 3 meses cuente conmigo. Cualquier inquietud, cualquier cosa, con gusto. Ustedes tienen mis datos, mi celular por WhatsApp. Si yo no le contesto, déjeme un mensaje en WhatsApp que algún día, antes del juicio, yo le contesto. Algún día le contesto, eso sí. Pero eso sí, me comprometo porque quiero usar este tiempo para bendecirle, para dar lo que el Señor me ha dado y aprovechar al máximo esta gran bendición, que puede ser la última oportunidad que el Señor me da de estar con ustedes, de compartirles la palabra, en fin. Entonces, continuamos. Ahora sí vamos a empezar. Entonces, comenzamos y ya con esta pequeña introducción queda clara lo que pretendemos y por qué clave teológica, clave de reino, clave de pacto. Es muy importante los conceptos bíblicos. Hoy en día se habla de pacto y es como más bien tiene que ver con platica, ¿no? Sería bueno revisar eso. Es mejor usar los términos bíblicos. La Biblia llama siembras, ¿sí? Sembrar. Pero pacto es otra cosa. Pacto sí es otra cosa. Tiene otro concepto bíblico. Bien, entonces empecemos. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el principio. Dice, por favor, Jenny Chalón me controla el tiempo que no me va a pasar de las 8:30 para que seamos fieles. Me avisa cuando falten unos minuticos para ir concluyendo. Bueno, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas están sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Los que han estudiado hermenéutica conmigo saben que yo insisto mucho en el contexto. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? De los primeros versículos del primer capítulo de Génesis. ¿Cuál es el contexto? Cuando uno, para mirar, bueno, dicen por ahí que un texto sin contexto es un pretexto, ¿sí? Una frase bonita, pero sirve para decir muchas cosas. Porque si yo no tengo en cuenta el contexto, yo puedo sacar deducciones todas raras que nunca pasaron por la mente del autor, ¿sí? Y el autor tiene un propósito. Cada libro de la Biblia tiene un propósito. Juan nos dice, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, Juan dice, ¿para qué escribió? Nos especifica y yo no puedo salir de ahí. Cuando los otros autores no me dicen cuál es su propósito así tan claramente como Juan, yo tengo que aplicar una hermenéutica exégesis sana y para poder llegar a conclusiones tengo que mirar panorámicamente el libro y mirar qué énfasis le está dando el autor, qué es la secuencia, porque yo no sé, hermano, mire, cuando la Biblia se dividió por capítulos, eso fue una gran bendición en un sentido, pero fue un gran problema en otro sentido. Hermenéuticamente fue grave, porque nosotros nos acostumbramos a que los últimos versículos del capítulo 4, ahí terminó la idea y que ya el 5 es otra idea y hasta uno se lee un capítulo nomás. Pero resulta que
no fueron inspiradas. Las divisiones de la Biblia no fueron inspiradas, no son del Señor. O sí son del Señor, pero un Señor del siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Que se dio la tarea de organizar y nos ha servido para ubicar un pasaje definido, ¿cierto? Pero nos ha perjudicado en el aspecto interpretativo porque uno cree que aquí terminó y resulta que no. Entonces, por eso hay que mirar el hilo que lleva. El Antiguo Testamento se puede mirar como hechos aislados, leyes acá. Y hay gente que tiene dificultad para saber, bueno, Esther en qué parte se ubica y dónde está Jeremías y cosas así. O sea, y personalmente para mí fueron muchos años de confusión y yo sí leí eso, pero engranaje que pudiera engranar y mirar el hilo conductor de esto fue muy complicado, eso tomó tiempo, fue mucho después. Entonces, estamos mirando que el concepto de reino, el reino de Dios, está en toda la Biblia. Y los primeros versículos, bueno, volviendo a lo del contexto, ¿qué hay antes de Génesis 1:1? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué hay? El título, la creación. Bueno, me corchó. No, pero el título no es inspirado, tampoco es inspirado como los títulos. El texto sagrado como tal no tenían títulos, no tenían divisiones de versículos, de capítulos, entonces, no. ¿Alguien más se atreve a comentarnos algo que había antes de? No había nada. Estaba el reino de Dios. Estaba el Padre, Hijo, Espíritu Santo y sus ángeles y su creación angelical. Ok. Sencillamente no había nada, ¿sí? Excepto el creador, ¿sí? No había nada. No había nada, todavía apenas Dios iba a formar, sí. No había nada creado, ¿sí? Nada creado, porque Dios no es creado. Entonces, sencillamente no había nada. Entonces, Dios comienza a crear de la nada. En el principio creó Dios. Ahora, ¿sería que existía el tiempo? Porque esa palabra en el principio, ¿a qué principio se refiere? No podemos hablar de tiempo, no existía tiempo. Y ahí es cuando nuestra mente comienza como a divagar y como a hacer preguntas y como cuánto tiempo pasó Dios solito, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos solitos, los tres? ¿No sería que ellos se aburrieron? Y dijeron, hombre, esto está como muy monótono, esta eternidad está muy monótona, y vamos a crear algo a ver qué pasa. ¿Sí? No, ahorita vamos a mirar que no. Lo que yo quiero es que miremos que no había absolutamente nada. ¿Y cuántos años es? No podemos hablar de años. No podemos hablar de años porque estamos hablando de eternidad más bien. Y eternidad es otra dimensión. Todo lo que comienza aquí en el versículo 1. Ahí comienza el tiempo, ahí comienza el espacio, las dimensiones, espacio, tiempo, materia, todo comienza aquí. Antes de esto no había nada, ni siquiera los ángeles. ¿Sabe? Porque los ángeles fueron creados y antes de esto no había creación de nada. Note eso. Y si quiere, ustedes pueden revisar bíblicamente. Nosotros vemos en la Biblia, sí, a Jesús y a Dios con las nubes, en el trono blanco, con ángeles, pero eso ya es en la creación, ¿sí? Eso estamos hablando dentro de ya el marco de la creación, pero antes de ahí no había absolutamente nada creado, solamente el Dios eterno. ¿Ok? Ángela iba a participar y que encendió el micrófono. Ok, entonces dice, ¿eso qué quiere decir?
En el principio creó Dios. Entonces, mire, hermanos, el Antiguo Testamento se trata de Él. ¿De qué se trata este libro? Este paquete se trata de Dios. En el principio creó Dios. Mire, la Biblia o el Antiguo Testamento no es un manual de ciencia. Algunos tratan de buscar datos científicos en la Biblia y van y recurren tratando de convencer al inconverso de que mire que la Biblia es científica, mire que aquí hay, pero ese no es el propósito de la Biblia. Ese no es el propósito. Es más, mire que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ni siquiera demuestra la existencia de Dios. ¿Sí había notado? Pastor, Sí. ¿Quién me habla? disculpe, Marta Rodríguez. ¿Cómo está? Bien, Cuénteme, gracias. hermana Pastor, Marta. disculpe, yo, tengo una pequeña dudita. Ajá. Cuando sucedió que Satanás fue arrojado del cielo a la tierra, con los ángeles que le siguieron y le sirvieron y eso, o sea, ¿eso no sucedería antes de la creación? Cuando fue arrojado. Ok. Según lo que estamos mirando, no. Y ahorita en el versículo 2, vamos a hablar un poquito de eso. Pero gracias por preguntar y porque sí, lo que pasa es que nosotros llegamos a estudiar la Biblia no de cero. Nosotros ya tenemos muchas ideas que hemos escuchado, ¿cierto? Por ejemplo, esto de mirar la Biblia así, hace en el año 1820, creo, 1800 algo, un hermano de Estados Unidos le dio por mirar, no, creo que era alemán, de mirar la Biblia y lo miró en formas eras, por etapas, y comenzó a hablar de, ay, ahora me olvida la palabra. ¿Cómo es la palabrita? ¿Periodos? No, es otra palabra, pero es más o menos periodos así, dispensaciones, es la palabra. Esta dispensación acá, luego comenzó otra dispensación y luego otra, y son como algo fragmentado. Y la forma de presentarla de él era que Dios fracasaba en cada periodo. Entonces, Dios intentó esto, entonces él fracasó, entonces luego tocaba hacer esto, y eso le falló, y entonces un Dios fracasado, que le toca como estar mirando, ¿cierto? Pero uno mira que en la Biblia hay una secuencia. Durante 17 siglos la iglesia había entendido la Biblia así, pero a partir del 1800 algo, este hermano comenzó, y le cuento que eso ha calado en tanto que uno mira y ya es una manera fácil de mirar así la Biblia, pero se equivoca en el sentido de que pierde el hilo conductor ¿sí? De mirar esto como una historia, no es como fracciones, sino que hay hilos conductores. Y eso es lo que la Biblia nos muestra. Entonces, repito, el Antiguo Testamento no se trata de manual de ciencia, se trata de Dios, se trata de su relación con la creación. No es una historia universal, aunque ahí hay mucho, porque las civilizaciones antiguas están ahí. Ahí estamos Egipto, ahí están los persas, los griegos, los romanos, etcétera, ¿cierto? Pero no es el propósito del Antiguo Testamento mostrar eso. La arqueología y otras ciencias auxiliares de la teología ayudan, pero el propósito de la Biblia no tiene propósitos científicos, históricos, no, aunque sí hay historia, aunque sí pueden haber datos que se pueden mirar como científicos. Por ejemplo, ahorita con esto del coronavirus, la microbiología y todas las ciencias se desarrollaron en el siglo XVIII, básicamente, ¿cierto? La pregunta es por qué Dios insistía tanto en el Levítico de la higiene, de que se bañaran, de que la mujer inmunda tenía que apartarse, que si un hombre
tenía semen, tenía que lavarse y estar apartado, ¿cierto? No hay explicaciones del por qué, pero ya con el tiempo uno se da cuenta que cuando toca un muerto tenía que bañarse y estar separado, en cuarentena, aislamiento obligatorio. Entonces mire que era ¿por qué? Porque habían razones biológicas. Dios que nos formó, Dios sabía y quería la higiene, lo mejor para nosotros. Entonces, es eso, pero ese no es el objetivo del Levítico. ¿Me hago entender? No es el objetivo de los libros, aunque puede encontrar ahí historia, aunque pueden encontrar ahí muchas otras cosas, hay que mirar cuál era el propósito del autor. Muy bien, continuamos. Dice, en el principio creó Dios. Entonces, aquí nos está presentando, ¿se acuerdan la pregunta que ustedes van a resolver? ¿Qué imagen de Dios? ¿Qué concepto de Dios? Aquí vemos a un Dios ¿qué? A un Dios activo. El Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, es un Dios que trabaja. Oiga, para los que no les gusta mucho el trabajo, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, a mí me llaman el negrito. ¿Se acordó del corito ese? Ya empezaron allá, ¿cierto? No, el trabajo no es el resultado del castigo, el trabajo es parte de la expresión de Dios. Sí, en alguna ocasión preparé una conferencia sobre el concepto bíblico de trabajo. Y hay una concepción antiguo testamentaria del trabajo y hay una que es griega, y en que mira la materia como mala, y entonces algunas cosas se consideran como inferiores, y entre la cúspide en la pirámide social, arriba están los filósofos, los reyes, ¿y quiénes están en la parte de abajo? Los artesanos, los pescadores, los que trabajan manualmente, o sea, los que trabajan la tierra, porque eso era para lo más bajo, porque eso no era real, lo bueno era lo espiritual, lo bueno era la idea, el mundo de las ideas, no la materia. Y entre otras cosas, bueno, aprovecho para decir que Dios es el creador de lo material. Y aquí viene a chocar con toda la filosofía griega, que dice que la materia es mala y, como si fuera poco, es eterna. ¿Sí? Que la materia no se destruye, que se renueva. Eso quiere decir que esto ha estado todo el tiempo y que simplemente va cambiando de forma, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que no existía nada y que Dios de la nada creó, organizó. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios activo, es un Dios que se involucra en su creación. Hay ideas equivocadas sobre Dios, pero Génesis nos las tumba. Por ejemplo, algunos creen que Dios creó el mundo, le estableció leyes, le dio una cuerda, como un reloj de esos antiguos. Los más viejitos me entenderán. Los chicos, los jóvenes ahora no entienden eso, pero antes a los relojes había que darles cuerda, ¿sí? Y le duraba toda la noche, y tocaba volverle a dar para que funcionara y le diera a uno la hora y lo despertara a tiempo. Bueno, ¿sí? Entonces algunos conciben a Dios que sí, Dios creó un mundo hermoso, le dio cuerda y él se fue. Y tienen una idea de un Dios trascendente, un Dios lejano, un Dios que está muy apartado de la creación, que gobierna, sí, pero a través de las leyes naturales. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el Dios del Génesis 1 y 2 y 3, nos muestran que es un Dios que participa de la creación. Es un Dios que se acerca. Ustedes lo van a leer y dice que Jehová Dios se paseaba en la tarde. Se paseaba y le pregunta llamando a Adán, y ellos se escondieron porque la habían embarrado. Entonces es un Dios que se acerca, un Dios que quiere comunicarse, es un Dios personal, que habla, que escucha, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que ustedes miren cuando estén leyendo las tareas que les vamos a asignar. ¿Qué idea, qué imagen de Dios hay? ¿Qué concepto nos transmite? Porque eso va a ser lo más importante, que el Señor ministre su corazón. Escucharme a mí, ¿ves? Eso no, es la palabra del Señor. Cuando usted haga su lectura
Y por eso les pedí que deberían tener tiempito para hacer tareas, porque ahí es donde está la verdadera edificación, el Espíritu de Dios que está en usted y la palabra escrita del Señor que también la tiene usted, eso van a ser el binomio perfecto. Eso es lo que el Señor usa, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, eso es mirar a Dios. ¿Quién es Dios aquí en este pasaje? ¿Qué hace Dios? ¿Qué sentimientos? ¿Qué cualidades? ¿Qué atributos de Dios me reflejan en lo que yo voy leyendo? Ok, según Génesis 1:2, no hay lugar para la evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución del hermano no, el señor Charles Darwin dice que todo empezó con algo muy mínimo y se fue formando un pequeño ser vivo, luego se formó tortuguita, luego salió caminando a la tierra, luego se volvió mico y luego llegó hasta nuestro estado actual, ¿sí? ¡Qué maravilla! ¿Qué quiere decir? Que de una especie pasa a otra especie con el correr de los años y procesos muy complejos que la ciencia no puede saber, pero que así se dieron las cosas, ¿sí? Como mis compañeros en la UIS de filosofía, yo les decía, ustedes yo los admiro tanto, ustedes son mis fans, mi ídolo en cuanto a fe. Es que ustedes tienen una fe tan poderosa que yo no soy capaz. Creer que hubo una explosión y que una explosión se formaron planetas, ecosistemas tan perfectos, ríos con diferente textura, diferentes colores, sabores, cosas, una variedad tan hermosa, y que eso fue el resultado de una explosión. Yo dije, no, eso es una fe terrible, yo me le quito el sombrero, porque eso se requiere mucha fe para eso. Es más fácil, yo le decía, para mí es más fácil creer que hay un ser inteligente y que la naturaleza muestra eso, que hay sabiduría ahí. Para mí es mucho más fácil, pero yo me le quito el sombrero porque tienen una fe increíble. Ojalá los de la iglesia tuviesen esa fe. Entonces, no hay lugar para la evolución. En el Génesis 1 y 2 tenemos las especies definidas, aves de los cielos. Tenemos peces en el mar. No es que de una pasó a otra, no. Eso está definido ahí por el acto creativo de Dios. Todas las especies, animales terrestres, cuadrúpedos, los peces del agua, las aves de los cielos, todo eso fue, ¿cómo se llama? Especies definidas. ¿Dónde está algo la pregunta que se le hacen a los evolucionistas? Bueno, llegamos evolucionando, después de muchos años llegamos a ser un hombre, una mujer. La pregunta es, si es una evolución, ¿qué sigue? ¿Para dónde vamos? Porque si es una evolución, no para. Por definición, evolución evoluciona, ¿cierto? Y no hay respuesta. ¿Dónde está el eslabón perdido que no es ni mono ni es hombre, sino que, porque si hay paso de una especie a otra, pues tiene que haber algo intermedio? No fue que de mono saltó a hombre así por así. Algún día tuvo que ser algo que es intermedio. No hay. Ellos dicen, algún día va a aparecer, algún día. Pero bueno, la Biblia no nos da, Génesis no nos deja por fuera esta evolución. También el Big Bang, una energía que no se sabe de dónde salió, pero que explotó y produjo un hermoso universo con todas las cosas. Ok, en la creación de Dios, nosotros vemos un principio de progresión. Un principio de progresión. ¿Qué es lo que creó en el versículo 1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Y después Dios comienza a organizar las cosas, a separar las aguas, a organizar en los cielos, puso las estrellas. Ahí es cuando dice, y creó todos los ejércitos del cielo. Creó todos los ejércitos del cielo. Ahí entran los ángeles, ahí entran las estrellas, ahí entran todo lo que es creación arriba. En los mares, toda la creación en el mar y en la tierra, todas las cosas.
Entonces hay una progresión. Hay un principio de progresión, ¿sí? Primero la materia prima y luego la separa, luego la organiza y Dios va diciendo, y vio Dios que era bueno. En el versículo dice y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y la pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero es que estamos hablando del Dios Todopoderoso. Estamos hablando del Dios Creador Poderoso. Y eso está desordenada y vacía. Y entonces ahí es donde han surgido teorías no muy lejos en el cristianismo, porque uno escucha algo, uno cree que eso toda la vida ha sido así. No. Teorías de que fue el diablo que vino enojado con Dios y como Dios lo expulsó del cielo, entonces él vino aquí y le volvió todo esto al revés. Pero la Biblia no está diciendo que estaba todo ordenado y que luego lo desordenó y que luego Dios volvió a ordenarlo. No, no, no. No, es que, ¿qué es lo que se ve ahí? En su sabiduría, Dios permite el mal. El mal, las tinieblas, el aviso es permitido por el Señor. El mal es permitido por el Señor. Y usted lo va a ver a través de todo el Antiguo Testamento. El mal es permitido, pero Dios lo destruirá para su propia gloria. Y eso lo vamos a ver se ve en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo es donde la culminación de este principio que se ve. Hay un principio también de control. El mal tiene sus límites, ¿sí? Sí, el Señor permite el mal, pero ¿quién tiene el control? Recuerden a Job. ¿Se acuerdan que Job estaba un Job que Dios dice que era perfecto, que era íntegro, que no había otro como él? Y la pregunta es, ¿y cómo así que le vino todo esto? Entonces ustedes ya saben que el diablo le pidió permiso, le dijo, y Dios le dice, toca sus bienes, pero no lo toque a él. O sea, ¿quién está poniendo los límites? El Señor. Después le dice el diablo, no, pues es que toque su piel por piel, toque su salud y verá que él te va a negar en su propia cara. ¿Y qué le dijo Dios? Toca su salud, pero no su vida. Pastor, entonces, una pregunta. Pastor, disculpe. Sí. Una pregunta. Yo consideraba que el mal había empezado a partir del momento en que creó Dios, o sea, Satanás, cuando en su ambición quiso llegar a ser igual a Dios, fue caído. Entonces, que a partir de ese momento comenzó el mal. Pastor, tiene el micrófono silenciado. Perdón. Es que el computador está pidiendo carga. Bueno, sí. Bueno, que quede la pregunta, ¿cuándo fue que sucedió eso? Pero que sea la Biblia la que nos conteste, que sea el Señor a través de lo que Él ha revelado. Porque nosotros tenemos esto aquí, que fue el diablo porque está muy enojado porque lo arrojaron del cielo y llegó y ta. Pero mire, leer Isaías, y si quiere háganlo. Isaías 14, donde habla de Satanás, dice, en huerto de Dios estabas, adornado de perfecto eras. Y el autor sagrado nos remite a Génesis, ¿cierto? No es más allá de Génesis, es a Génesis. Léalo cuidadosamente y verá que nos va a remitir al Génesis. Entonces, que quede la pregunta como para seguir mirando, gracias, pero que sea la palabra la que nos responda. Entonces, aunque el Señor permite el mal tiene su límite. El Señor pone sus límites. Dios tiene el control, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá.
Eso estamos hablando del Antiguo. Usted ya sabe que en el Nuevo Testamento Jesucristo venció a Satanás, exhibió públicamente, ¿cierto? Entonces, ahora menos. Por eso es que la Biblia dice, no deis lugar al diablo, porque es que usted es el que tiene la autoridad. Usted es el que le permite o no. Si usted le dice no, Satanás, él no puede, porque él ha sido vencido. Entonces, ese es otro principio importantísimo en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay control. Dios tiene el control de su creación, de su universo. Pero también hay otro principio, ya terminando, un principio de polarización. Están las tinieblas y después viene la luz. Y dijo Dios, sea la luz, sea la luz. Entonces vamos a encontrar esa polarización. Vamos a encontrar el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y con el reino de Dios. Y eso va a ser una constante y lo vamos a ver cuando miremos Génesis capítulo 3. Y de ahí en adelante vamos a ver esa polarización, el reino de las tinieblas, el reino de Dios. También se ve, bueno, dejamos hasta aquí porque el tiempo se nos acabó. Por favor anoten, esta es la tareita, leer Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Los primeros 3 capítulos del Antiguo Testamento. Responder, ¿qué cree usted que es el propósito del autor? En sus palabras, ¿qué cree? Les voy a pedir que no me pongan a buscar en Google comentarios, Atlas. No. Ore, lea la Biblia y dígale, Señor, yo quiero entender. Señor, yo quiero entender. Y el Espíritu de Dios que está en usted le va a orientar. Ahí están las preguntas. ¿Qué imagen de Dios hay ahí? ¿Qué conceptos? ¿Quién es Dios? Como dijimos, en los versículos 1 hay un Dios que trabaja. Es un Dios creativo, un Dios soberano. Porque nadie le pidió a Dios que hiciera el mundo tan bonito, ¿cierto? Dios obró libremente, desde su soberana voluntad. No estaba obligado a crear nada. La pregunta es entonces, ¿por qué creó todo? Bueno, Efesios dice que de su santa voluntad, por su santa voluntad, Él le pareció hacerlo. No estaba obligado. Él estaba feliz sin esos hombres y mujeres pecadores que le damos tanta guerra. ¿Cierto? No estaba obligado. Fue su soberana voluntad. Bien, entonces, la otra pregunta, ¿qué es lo más destacado de la lectura? Y esto está muy chiquito. Hoy no lo puedo. Espéreme aquí logrando. Porque está muy chiquito. De pronto no lo alcanza a leer. Ahora sí. ¿Qué le llamó la atención y por qué? ¿Qué le llamó la atención y por qué? Bien, eso sería todo por hoy. Quiero hacerles una propuesta y bueno, voy a terminar la grabación. Si hubo personas que no pudieron estar, si ven la grabación,